Hola, bienvenidos a la tarde de NTN 24, el canal de las Américas. Soy Idania Chirinos, como siempre, un gusto y un compromiso acompañarles en esta tarde de viernes. Y que hoy los Estados Unidos está orgulloso de estar con el pueblo venezolano, y yo creo que el día se acerca para que Venezuela sea libre nuevamente, cuando Venezuela retome su libertad. Mike Pence, vicepresidente de los Estados Unidos, este viernes se encontró con la comunidad de exiliados venezolanos en Miami. Pence, que compartió tarima con otros políticos americanos que han tomado la bandera por la defensa de Venezuela, reiteró el apoyo del gobierno del presidente Donald Trump a la lucha por la libertad del país y expresó una vez más su apoyo a Juan Guaidó como presidente encargado. Paola Serna, nuestra periodista en Miami, tiene más información. Paola. Así es, Idania, muy buenas tardes. Pues le comento que frente a un auditorio repleto aquí en la Iglesia de Jesús en la ciudad del Doral, el vicepresidente Mike Pence aseguró que el día se acerca, que la democracia pronto regresará a Venezuela y el pueblo ha despertado. Sembró también una gran esperanza entre todas las personas que estaban asistiendo aquí en su mensaje. Fue contundente a decir que el tiempo de Maduro ya terminó, que en este momento no hay tiempo para diálogos. Lo único que queda es que ceda el poder y se convoquen a elecciones libres en Venezuela. Venezuela está entre la democracia y la dictadura, y la libertad tiene el ímpetu. Nicolás Maduro es un dictador sin ningún derecho legítimo al poder, y Nicolás Maduro debe irse. El vicepresidente Mike Pence fue enérgico criticando la actitud del régimen que busca amedrentar a Juan Guaidó y su familia con el envío de paramilitares a custodiar su vivienda, y dejó claro el mensaje por parte de los Estados Unidos. Estados Unidos lo ha dejado claro. La seguridad del presidente Guaidó y de su familia son de gran importancia para el pueblo estadounidense. Solo ayer, Maduro amenazó al presidente Guaidó y a la familia del presidente Guaidó, enviando policía paramilitar a su hogar. Pero sabemos que el presidente Guaidó y el pueblo venezolano nunca serán intimidados, y tampoco nosotros. Por su parte, el senador Marco Rubio hizo un llamado especial a las fuerzas militares a defender el uniforme y a defender al pueblo venezolano. Aseguró que el tiempo para Maduro se acaba y que ha hecho un terrible enemigo con Donald Trump. Para Nicolás Maduro, tengo algo que decirle, y está en grandes problemas. Esto no es como en otras ocasiones, y ha encontrado un terrible enemigo en Donald Trump. Un presidente que simplemente no se dedica solamente a dar discursos, sino que es un tipo que hace lo que dice que va a hacer, como ustedes lo han podido ver. Es tiempo de que Maduro se vaya. ¿Cuándo? Depende de él. Pero esa ventana está abierta, y esto será tarde o temprano. El también senador Rick Scott aseguró que el tiempo de Maduro ya terminó. Es necesario que llegue el nuevo gobierno y se convoque de forma inmediata a nuevas elecciones. Es hora de que Venezuela tenga elecciones libres y justas. El presidente Trump está comprometido en hacer todo lo posible para ayudar a Venezuela, y es muy importante. Estoy con la gente de Venezuela y siempre lucharé por la libertad, democracia y elecciones justas y libres en Venezuela. Alguien tenía que pararse y decir no más a Maduro. El congresista Mario Díaz-Balart también le dejó en claro un mensaje a Maduro, que debe abandonar el poder, abandonar Venezuela, irse a otro país o ir a verse con Jesucristo. Ustedes saben, yo creo que hay una negociación que yo creo que se debería hacer con el señor Maduro y sus... Sí. ¿Cómo y cuándo? O se va del país, o se va a la cárcel, o se va a ver a Jesucristo. El vicepresidente Mike Pence aseguró que es el momento de liberar a Venezuela y a Nicaragua de Cuba. También aseguró que el presidente Donald Trump se encuentra trabajando para buscar la aprobación de un presupuesto de cerca de $100 millones de ayudas humanitarias para Venezuela.
Desde Doral, en Florida, informó Paola Serna para NTN 24. Gracias, Paola, gracias por la información. Son las 4:12 minutos, hora costa este en los Estados Unidos. Pero no solo el Partido Republicano se ocupa de la comunidad venezolana y de la crisis de ese país. Ayer, congresistas demócratas de la Florida se reunieron también con la comunidad en el exilio para respaldar los esfuerzos por recuperar la democracia venezolana. Uno de estos senadores fue José Javier Fernández, senador estatal demócrata por el estado de la Florida, quien acompaña o nos acompaña a esta hora. Senador, muy buena tarde, gracias por estar aquí. Muy buenas tardes, José Javier Rodríguez, perdón. Sí, senador. Gracias por acompañarnos, senador Rodríguez. Senador, ¿están trabajando los demócratas de la Florida con la comunidad venezolana igual buscando alternativas para esta crisis? Hemos estado por mucho tiempo trabajando con la comunidad venezolana. Mira, hace año y medio, el mismo 5 de julio, yo propuse una legislación para agregar el gobierno de Maduro a una lista que tenemos aquí en el estado de la Florida básicamente para no hacer negocios con aquellos que están colaborando con Maduro. Es lo máximo que podemos hacer a nivel estatal bajo nuestra Constitución federal en Estados Unidos. Y eso fue algo que nuestro gobernador republicano y la legislatura republicana lo respaldó a 100% y logramos pasar esa ley. En el plebiscito que hubo en Estados Unidos, en el mundo entero, el año pasado, hubo una participación muy fuerte aquí en la Florida y nosotros como demócratas junto con nuestros colegas republicanos ayudamos a organizar eso y que fue un exitoso mensaje del exilio en Venezuela. Así que hemos estado apoyando, organizando eventos, ayudando a poner esa presión de lo que podemos hacer otra vez como legislador estatal localmente, pero nuestra delegación al Congreso también ha sido muy fuerte con el tema del TPS y todo lo que se puede hacer para la comunidad venezolana, además de obviamente hacer todo lo que podemos para la democracia en Venezuela. Senador Rodríguez, a nivel de Congreso, vamos a detenernos un poco en el TPS, porque es un proyecto en el que se está trabajando a nivel bipartidista. Esto lo lidera Bob Menéndez por los demócratas, Marco Rubio por los republicanos. ¿Cree usted que logre conseguirse esta protección temporal para los venezolanos? El propósito de la protección temporal es el muy simple hecho por la violencia y el hambre. Venezolanos que están aquí, la gran mayoría no pueden regresar dependiendo de las condiciones en que se fueron de Venezuela. El propósito de esa protección temporal es consistente 100% lo que están experimentando los venezolanos aquí. O sea que es una protección contra la deportación, decir que no se puede deportar a una persona donde van a enfrentar el hambre y la violencia. Es algo que realmente hemos estado llamando por eso por mucho tiempo. El Congreso republicano, en su mayoría, ahora has mencionado excepciones, el senador Rubio, nuestros representantes en el Congreso republicano aquí, anteriormente Roslettinen, ahora Díaz Balart, han sido consistentes en apoyando eso también. Pero otra vez los demócratas acaban de capturar la Cámara de Representantes. Los republicanos obviamente tienen la presidencia y el Senado. Así que no van a haber problemas con los demócratas, pero tenemos, y por eso los aliados republicanos son muy importantes para asegurar que podamos hacer eso como parte de una reforma migratoria o si no se puede ser parte de algo más comprensivo, de hacerlo ya de una vez porque la situación es crítica. Claro. Ahora, ¿cree usted que se logre contar con el apoyo de la Casa Blanca cuando el presidente ha intentado eliminar esta protección para ciudadanos de otros países como El Salvador, Nicaragua, Haití? Pero correcto, dado el énfasis, el apoyo a Venezuela que está dando el presidente Trump, ¿cree usted que se logre contar con su apoyo? Mira,
Eso es el gran problema. Desgraciadamente, este presidente lanzó su campaña con la xenofobia y el racismo. Así que a la vez que quieren tener una postura en contra, como todos, contra de este socialismo que está destruyendo a Venezuela, que es algo que le encanta a los republicanos, tiene que venir también con unos cambios migratorios. Así que él tiene que enfrentar esa parte de su partido que realmente está basado en la xenofobia y el racismo, y realmente es gran parte del éxito de Donald Trump dentro del Partido Republicano. Hemos estado presionando, y otra vez por eso es tan importante el apoyo de los colegas republicanos que no vienen de esa parte del partido, de la base de Trump, para tratar de forzarle a Trump de renovar el TPS y expandirlo a otros países, obviamente Venezuela incluido. Senador, pero ya que usted habla del presidente Trump, tengo que preguntarle, por ejemplo, ¿por qué con el presidente Obama Venezuela no tuvo el apoyo que está teniendo en este momento, por lo menos no tan explícito, tan público o tan contundente? Mira, no, es verdad, mira, la trayectoria de Venezuela como cubano-americano aquí en Miami es algo que hemos visto y con mucha tristeza aquí. O sea que es un cuento que se conoce muy bien y cada paso en destruir las instituciones que ya no existen, pero en algunos momentos existían instituciones democráticas, causaba mucho dolor. Ahora, en ese camino, la administración de Obama estaba tomando todas las medidas que pensaban que tenían razón. No poner un bloqueo o un embargo, por ejemplo, sino poner sanciones directamente en la cúpula de Maduro y el órgano de narcotráfico. Ese mismo programa lo estaba haciendo Trump hasta recientemente. O sea que es solamente es solamente una diferencia óptica, porque estamos en un momento crítico donde cualquier acción del gobierno federal tiene un impacto directo. Y no es que Obama no estaba haciendo nada, al contrario, lo que estaba haciendo Trump hasta ahora era idéntico de lo que estaba haciendo Obama, y ellos tenían la idea de que era bien pensado porque ayudó a llegar a este punto. Pero ahora que tenemos bajo esa constitución fraudulenta, pero por lo menos es lo que hay, usando los mecanismos que hay, tenemos un nuevo presidente interim que está llamando para elecciones. Cualquier presidente americano, espero, demócrata o republicano, hubiera tomado estos pasos. Así que realmente hacer una distinción partidista no es justo y no hace sentido, porque ha sido una trayectoria para llegar aquí donde los presidentes todos han estado tomando un papel. Senador, por otra parte, entiendo que hay dos proyectos de leyes más bipartidistas en los que trabajan. Uno, el apoyo a la crisis humanitaria con el apoyo económico. Se habla de 150 millones de dólares, si no tengo la cifra equivocada. Y por otro lado, en un proyecto de ley que prohibiera el vender armas al régimen de Nicolás Maduro, pero sabemos que esto también es un tema polémico, es decir, las empresas que venden armas no siempre conocen de democracia. Correcto. Y mira, hay muchos diferentes componentes muy complejos y obviamente parte del mensaje que tengo para convencer a mis colegas americanos de la importancia de Venezuela, la conexión con el narcotráfico, con el terrorismo, el hecho de que hay uranio, no solamente petróleo en Venezuela, que hay relaciones con Hezbollah y otros elementos que son enemigos del Estados Unidos, pero también el efecto desestabilizante que tiene el hecho de que tantos venezolanos han tenido que huir de su país. Obviamente Colombia está con la responsabilidad mayor y el peso mayor, digo,
de ese efecto, y tenemos que obviamente tomar eso en cuenta cuando estamos hablando de asistencia y de un trabajo humanitario. Pero eso siempre ha sido, bueno, el mismo grupo de republicanos que se unan a nosotros con temas del TPS son los mismos que se han unido con los esfuerzos humanitarios a que me refiero. Okay. Quiero agradecer a José Javier Rodríguez, senador estatal demócrata por el estado de la Florida. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Muy buena tarde. Son las 4:22 minutos costa este de los Estados Unidos. Revisamos otros temas que hacen parte de la agenda informativa de este día. Es noticia el temblor de magnitud 6.6 que sacudió el estado mexicano de Chiapas este viernes. Según el Servicio Sismológico del país, el movimiento telúrico tuvo epicentro a 40 kilómetros al sureste de la ciudad de Hidalgo, cerca de la frontera con Guatemala. Videos compartidos en redes sociales muestran la magnitud del sismo. Empresas y edificios públicos implementaron protocolos de seguridad y evacuaron al personal. Hasta el momento no se reportan heridos o víctimas mortales. Es noticia una nueva actualización sobre la cifra de víctimas que dejó el colapso del dique de la mina Valen en Brumadinho, al sureste de Brasil. Según la Agencia de Defensa Civil de Minas Gerais, el número de fallecidos aumentó a 110, de los cuales 71 ya fueron identificados. De acuerdo a los reportes, otras 238 personas siguen desaparecidas. El Departamento de Bomberos concentra su búsqueda y rescate en el comedor de Vale, donde los empleados de la mina de hierro estaban almorzando cuando ocurrió el colapso de la presa el pasado 25 de enero. Es noticia la nueva política de recompensas con las que el gobierno colombiano espera lograr información que permita la captura de los jefes principales de la guerrilla del ELN, responsable del atentado con carro bomba contra la escuela de cadetes en Bogotá, que dejó 22 víctimas mortales, entre ellos el atacante. Por los cabecillas de este grupo criminal se ofrecen hasta 4.000 millones de pesos. Para hacer visibles a esos matalíderes. Y lo vamos a hacer con una nueva política de recompensas que lanza el Ministerio de Defensa, integrando toda la fuerza pública. Es noticia la jornada de elecciones presidenciales en El Salvador. El domingo, poco más de 5.2 millones de salvadoreños están llamados a las urnas. El exalcalde de la capital y candidato Nayib Bukele podría terminar con el histórico bipartidismo derecha-izquierda que se alterna en el poder desde hace 30 años. En el caso eventual de que ninguno de los aspirantes alcance la mitad más uno de los votos válidos, se contempla una segunda vuelta el 10 de marzo entre los dos candidatos con mayor respaldo. Y es noticia España, donde los taxistas de Barcelona han ganado la batalla contra los conductores que ofrecen sus servicios a través de las plataformas de Uber y Cabify. Los directivos de estas dos aplicaciones confirmaron que desde este viernes dejan de estar activos en Barcelona, pues no comparten la nueva normativa que obliga a los clientes a solicitar el servicio con 15 minutos como mínimo de anticipación. Marcelo Moncayo, nuestro periodista en Madrid, tiene el reporte. Marcelo. Hola, ¿qué tal? Saludos para ustedes en la tarde, amigos televidentes. Todo indica que en Barcelona la batalla la ganaron los taxistas. Desde hoy, los usuarios ya no cuentan con el servicio que dan las plataformas Uber y Cabify. Desde este viernes, la ciudad de Barcelona se queda sin el servicio de transporte que ofrecen las aplicaciones Uber y Cabify. Estas plataformas decidieron irse luego de que los taxistas y las autoridades de la Generalitat de Cataluña acordaran el requisito de tiempo mínimo de espera. Desde hoy, los usuarios que deseen utilizar estos vehículos deberían haberlo solicitado como mínimo con 15 minutos de anticipación. Para estas aplicaciones, este límite de precontratación convierte en inviable su negocio, ya que el 98.5% de sus viajes se gestionan por debajo de ese tiempo. Esto tiene como consecuencia directa el despido de alrededor de 2.000 conductores que tenían como sustento este tipo de trabajo.
Uber y Cabify continuarán la batalla en los juzgados solicitando una millonaria indemnización que superaría los 1.100 millones de euros. Lástima, porque puede haber trabajo para los dos sectores, creo yo, y creo que damos otro servicio que, por ejemplo, el otro sector no lo da, pero es una lástima. Por ejemplo, estas semanas ha sido muy difícil trabajar. Nos cortaban la calle, nos han tirado piedras, nos han abierto los coches, nos han tirado huevos. Si quieren trabajar como taxi, yo lo vendo. La voy a vender ahora dentro de un año, que me la compren y se pongan a trabajar como el resto de la humanidad. Mientras tanto, en Madrid se cumplen 12 días seguidos de huelga de taxistas, quienes también exigen mayor regulación al servicio que ofrecen Uber y Cabify. Debido a la negativa de las autoridades de la Comunidad de Madrid de aceptar un tiempo mínimo de contratación y distancia, los taxistas han decidido flexibilizar su pliego de peticiones. Entre los puntos que continúan en la mesa de negociación está el impedir que los conductores de estas aplicaciones circulen sin tener un servicio precontratado o en la búsqueda de algún cliente. Quieren exigirles que se mantengan en sus bases mientras no tengan ningún servicio contratado con anterioridad. Si sus peticiones no son escuchadas, amenazan con acampar en la Puerta del Sol indefinidamente. Televidentes de la tarde, y como dato curioso, son varias las organizaciones que aseguran que aquí en Madrid el tráfico ha mejorado considerablemente desde que los taxistas están en huelga. Este es el informe para la tarde. Marcelo Moncayo, NTN 24, Madrid. El frío polar se extiende hacia el oriente de los Estados Unidos. Hasta el momento se han reportado 21 muertos en 3 días de bajas debido a este intenso frío. Más de 216 millones de personas están afectadas por el clima extremo. Algo ha pasado, lamento, con este audio de esta nota. Por lo menos tenemos las imágenes de toda esta ola de frío que se ha presentado en la mitad de los Estados Unidos y que ha traído temperaturas creo que se ha dicho en estos días que Chicago ha estado más frío, por ejemplo, que la propia Antártida. Han sido 3 días de bajas temperaturas. Lo que se ha dicho hasta ahora también es que las temperaturas van a cambiar al lado contrario, con la misma intensidad con que lo han hecho. Del frío van a pasar al calor, y lo que ahora se teme es que tengamos ciudades con inundaciones por el derretimiento del hielo y la nieve. (4:38). El próximo lunes comenzará la deliberación del jurado que va a determinar si el mexicano Joaquín El Chapo Guzmán es culpable o no de los 10 cargos que se le imputan por narcotráfico. La defensa del Chapo alertó que los testigos y colaboradores de la Fiscalía no eran de fiar y presentaban serias dudas de veracidad. La decisión sobre la culpabilidad del Chapo podría conocerse posiblemente para el miércoles de la próxima semana, una cuestión que dependerá de cómo se desenvuelva el jurado. En esta parte del programa quiero saludar a Maybor Petit, periodista, investigadora. Ella es especialista en política venezolana, latinoamericana. Maybor, bienvenida, gracias por acompañarnos. Ha seguido de cerca este juicio, creo que desde el primer día. Sí, muy buenas tardes, Idania. Ciertamente estamos siguiendo el caso de Joaquín El Chapo Guzmán desde que fue extraditado de México a los Estados Unidos en el año 2017, y hemos visto cómo ha cambiado Joaquín El Chapo Guzmán, no solamente desde el punto de vista físico, sino también en su actitud y emocionalidad en este caso, que definitivamente pues
pone más o menos en una línea lo que serán sus próximos años. Vamos a comenzar, vamos a darle contexto y a recapitular un poco. ¿Cuánto ha durado hasta ahora este juicio? El juicio ha durado 11 semanas, 38 audiencias y por él han pasado más de 58 testigos de la Fiscalía, de los cuales 14 han sido muy importantes para sustentar y manejar la historia que el gobierno de los Estados Unidos ha colocado en las manos del jurado, Idania, para decidir si el Chapo es culpable o no de los 10 cargos y de 27 violaciones, que no solamente están ligadas al narcotráfico, sino también al uso de la violencia para manejar una empresa criminal, asesinatos, lavado de dinero y, entre otras cosas, pues algunos elementos que tienen que ver, Idania, justamente con manejar, con ser el líder de una empresa criminal que tiene tentáculos internacionales. Maybor, ¿cubrió las expectativas que calificaban a este juicio como el juicio del siglo? Ciertamente, a raíz de las presentaciones que ha hecho la Fiscalía, hemos visto cómo funcionan las estructuras de los carteles en América Latina y cómo han sido las debilidades de las autoridades norteamericanas a lo largo de más de 3 décadas que se han manejado, en el sentido de que ellos han logrado ciertamente avanzar en la aplicación de la ley, pero no necesariamente han logrado todos los objetivos. Por eso, cuando la Fiscalía decía que este iba a ser el juicio del año, definitivamente salieron a la luz muchos de los datos que todavía en algunos países de América Latina, pero particularmente en Ecuador, en Colombia y en México, estaban como a media tinta, como que no los querían reconocer, y con la voz de los testigos que son criminales, que han participado en el negocio del narcotráfico, pues se ha venido a salir y a relucir todos estos detalles. Importante, Idania, que hay algunos aspectos que todavía no han sido si se quiere, revelados, sí. Y entre las conversaciones que hemos tenido con varios de los personas o fuentes que están en el caso, nos informan que hay algunos de estos testigos que van a formar parte de otros casos que, si bien no están ligados al cartel de Sinaloa, forman parte de investigaciones paralelas del gobierno de los Estados Unidos, y es por eso que algunos temas no han sido tocados. ¿Investigaciones paralelas como cuáles? ¿Tienes alguna? ¿Podemos saber? ¿Se tiene hay unas investigaciones paralelas que están ligadas a grupos criminales en Ecuador, en Colombia y en Venezuela. Maybor, en el transcurso de este juicio, y ya luego vamos a referirnos a los nombres y a lo que hemos oído en el transcurso de estas semanas, pero en el transcurso del juicio, los miembros del jurado lograron mantenerse seguros, incomunicados, lejos del alcance del poder del narcotráfico que corrompe, amenaza. Pareciera que, si bien es cierto que la Corte y las alguaciles de los Estados Unidos hicieron un esfuerzo para mantenerlos alejados y ciertamente resguardados, creo que hay algunas reglas de la misma Corte Federal que han permitido que algunas personas que pasan a ser como extrañas dentro de lo que ha sido el público que ha estado presente en el juicio, pues por allí hay alguna duda de que el objetivo se haya logrado. Hemos visto todos los que hemos asistido al juicio durante todo el proceso, cómo se han venido presentando personajes que tienen como un rol muy específico. Algunos los hemos visto inclusive saludando a Joaquín El Chapo Guzmán desde las gradas. Hemos visto cómo la esposa de Joaquín El Chapo Guzmán los ha saludado. Han tenido esas personas algunos problemas o roces con la prensa. Uno de ellos intentó guardar la información de nuestros ID de la Corte.
Y eso pues ha despertado mucha suspicacia. Estas informaciones han sido tomadas en cuenta en algunos casos por los alguaciles que están pendientes. Recuerda que hay una serie de puntos de control para poder llegar a la sala, pero hay personas que han logrado atravesar esos puntos de control y se ha escuchado que definitivamente esas personas van a revisar y a ver por qué los que están dentro de la sala pueden verle la cara a los miembros del jurado. Sin embargo, el juez de la causa, Brian Cogan, ha señalado que no hay ningún tipo de temor de que la seguridad de las personas que forman parte del jurado, que son 18 personas, vaya a estar en juego a raíz de la decisión que vayan a tomar, que muy probablemente sea entre lunes y martes. Hay que recordar que el lunes empiezan las deliberaciones, pero que la Fiscalía ha entregado una hoja de cálculo con las violaciones y los cargos que ya inclusive se las explicó a los miembros del jurado y pues lo que se dice es que vamos a conocer el resultado más temprano que tarde. Ahora, por otra parte, durante la presentación de testigos llevado por la parte acusadora, muchos nombres salieron a la palestra. Recuerdo, por ejemplo, el del expresidente de México, Enrique Peña Nieto, y el del expresidente de Colombia, Ernesto Samper. Lo que se dijo, más allá de las palabras, pudo ser constatado, esa información se maneja, no se maneja, la vamos a saber después, esos nombres quedan allí. ¿Cómo es esto? Mira, las informaciones que han salido en relación a presidentes o expresidentes de México, no solamente fue Enrique Peña Nieto, también salió Calderón, salió a reducir Cedillo, inclusive el mismo López Obrador. Sí. Y hay algunos personajes que también salieron a reducir de Colombia o de Ecuador. Esto forma parte justamente de investigaciones paralelas, son declaraciones de algunos de los testigos cooperantes que no solamente colaboran con un caso en particular, sino con otros casos. Ayer tuvimos oportunidad, por ejemplo, de ver los argumentos de cierre del abogado principal del Chapo, Jeffrey Lichtman, y él intentaba no solamente crear dudas y distraer al jurado con una serie de elementos que le hagan dudar a la hora de ir a llenar la planilla del veredicto, sino también que recordaba, a pesar de que había una moción del gobierno de no tocar el tema, él decía que el Chapo era un mito, una creación, una invención del gobierno de México y del gobierno de los Estados Unidos, que en conspiración estaban tratando de tapar otros nombres que eran los verdaderos criminales. Y cuando estaba explicando esa parte de su exposición, señaló nuevamente que él estaba convencido, porque su cliente se lo había sostenido así, que no era él el que había pagado los $100 millones a Enrique Peña Nieto para su campaña en el año 2012, sino que había sido el Mayo Zambada, uno que el gobierno sostiene, que es el socio mayoritario del cartel de Sinaloa, pero que todavía no está bajo custodia de las autoridades, está siendo buscado. De acuerdo a la información del gobierno, dicen que está oculto en las montañas de Sinaloa, donde también se ocultaba el Chapo Guzmán. Cuando él estaba hablando de eso, posterior a ese punto, hubo una moción nuevamente porque él no tenía, se había comprometido a no tocar el tema nuevamente, pero ahí nos dimos cuenta que había algún dato extra que no teníamos. Luego hablamos con el abogado y él necesariamente nos dijo, miren, yo no puedo hablar, pero aquí hay un elemento que corresponde a una investigación del año 2016. Eso no se dijo frente al jurado, pero tuvimos acceso y nos dimos cuenta que definitivamente hay informaciones que no se plasman dentro del juicio, uno, porque no agregan a probar los cargos de Joaquín El Chapo Guzmán, porque a él no lo están juzgando por elementos de corrupción directa en el gobierno. Sí. Y dos, porque esos elementos parecieran formar parte de otra estructura de investigación que no necesariamente está ligada
con el caso, así lo dijo la fiscal. Entonces es interesante porque creo que eso va a ser tocado en otros casos. Lo que tenemos es que estar al tanto, a ver cuánto y dónde va a ser difundida esa información, tal vez por otros testigos o por otros abogados y otros fiscales. Pero ahora, pareciera que no va a ser el caso de Joaquín El Chapo Guzmán. Ok, ahora, enfocándonos en el caso, decías al comienzo, anoté, que habías visto cambiar al Chapo Guzmán en actitud y en emocionalidad. ¿A qué nos referimos con esto? Mira, cuando el Chapo Guzmán llegó a los Estados Unidos, lo recordamos que entró temeroso, entró desajustado desde el punto de vista físico, tenía ojeras, se veía trasnochado, triste, golpeado desde el punto de vista físico, no con golpes, ¿no? Y en la medida en que él fue avanzando el proceso, lo vimos transformado, muy saludable, lo vimos con buen color, sin ojeras, luciendo muy bien cada vez más. En esta oportunidad, pues, tú lo ves y te das cuenta la diferencia sustancial que hay en el que llegó y en el que está sentado frente al jurado. Hoy en día aparece en el juicio cada sesión con trajes elegante, y se le ve muy bien desde el punto de vista emocional. Ayer se sonreía, se sentía feliz cuando Jeffrey Lichtman estaba haciendo su exposición. Este abogado tiene una característica muy particular y es que él es bastante histriónico e inclusive fue capaz de sollozar y de quebrantar la voz para pedir que perdonaran a su cliente, y él siempre realiza como acciones teatrales que trajeron la sonrisa del Chapo Guzmán y de algunos de los presentes ahí en la sala. Y como te digo, siempre anda de muy buen humor. No, muchos nos preguntamos si no entiende la verdadera naturaleza del caso o forma parte de la estrategia de la defensa de presentarlo victorioso, ganador y sonriente, y muy enamorado de su esposa porque no pierde un detalle con ella, que siempre está sentada en la corte. Mabel, ¿qué crees que va a pasar? Mira, yo he visto las caras de los jurados a lo largo de todo el proceso y pareciera que tienen una idea clara de lo que la Fiscalía ha presentado. En la sala se ha escuchado la voz de Joaquín El Chapo Guzmán hablando de negocios, no solamente de transporte de cocaína, sino de heroína, de metanfetaminas y de marihuana. Por allí han pasado unos testigos, como te digo, son 58 que se presentaron, pero buena parte de los testigos cooperantes trabajaron en la organización de Joaquín El Chapo Guzmán, estuvieron muy cerca de él. Y cuando las historias se ven en el contexto completo, amplio, y los jurados han tenido chance de verlo, te das cuenta que si bien los testigos cooperantes pueden ser criminales, mentirosos, en ese momento coinciden muchos de los elementos. Hay algunos de estos personajes que no se han visto por largo tiempo o que se vieron en México hace una década y luego no se consiguieron porque están todos presos y aislados y en diferentes lugares de los Estados Unidos. Pero los detalles que se van armando, te das cuenta que hay una línea de investigación por parte de los fiscales, y ellos han presentado de manera muy rigurosa cada una de las evidencias que existen contra el Chapo. Fíjate que ellos iniciaron la acusación formal con 17 cargos y ahora hay 10, y los organizaron de una manera que les permitió, tanto al jurado como a las personas que están integrantes en las dos partes, tener más o menos una línea muy clara de qué se probó, cómo se probó y con qué testimonio se probó. Lo que indica que si se aplica la regla que va a dictar en horas de la mañana del día lunes el juez Brian Cogan, definitivamente podría el jurado, aplicando la regla, pues hacer un veredicto obviamente de culpabilidad. Pero como alguna persona que no esté parte del jurado, o por lo menos que no forme parte del grupo, o por lo menos de la opinión mayoritaria, decida que no, porque hay un elemento importante acá, y es que uno de los datos que quiso destacar el abogado de la defensa fue justamente el hecho de que el solamente acordar, la ley aquí es muy clara, dice, si uno acuerda
entrar en una conspiración, el solo hecho de acordar, de decidir de manera consciente, formar parte y preparar un delito, ya te hace culpable. Y ahí la Fiscalía lo explicó, el abogado trataba de distraer sobre este tema, pero en líneas generales, cuando se lee la ley y se lee la evidencia, pues no hay sino una sola respuesta. Pero vamos a ver por qué cada jurado es autónomo en su decisión y debe haber una unanimidad de los 12 miembros para dictar el veredicto. Pues habrá, eso es noticia en desarrollo, habrá que esperar la próxima semana cuál es el resultado de este juicio de 11 semanas, como bien ha señalado Meibor, 38 audiencias y 58 testigos. Meibor Petit, periodista de investigación y por supuesto que ha estado allí siguiendo este caso que es una novela, como lo hemos dicho en otras oportunidades. Meibor, gracias como siempre por estar con nosotros. Un gran abrazo, Idania, y un gran saludo a toda tu audiencia. Gracias, igual para ti. Pasando a otro tema, pero siguiendo con lo que ha sido agenda del presidente de los Estados Unidos, en medio de una reunión sobre la trata de personas, el presidente Trump insinuó que podría declarar una emergencia nacional muy pronto, o posiblemente en su discurso del Estado de la Unión. Trump no cree que el Congreso le apruebe un proyecto de ley con los fondos necesarios para construir el muro y quiere cumplir su famosa promesa de campaña. Emiliana Molina tiene el informe. Emiliana. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Esta mañana, en una reunión con funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional, del Servicio de Inmigración y Aduanas y también expertos de trata de personas, el mandatario estadounidense Donald Trump asegura que organizaciones criminales de Centroamérica y de México se están aprovechando de ciertas fallas en las leyes migratorias para explotar tanto a mujeres como a niños. En el año fiscal 2018, el mandatario estadounidense asegura que se lograron 1.588 arrestos por trata de personas y lograron rescatar a 308 víctimas. Sin embargo, Trump continúa peleando para la construcción del muro en la frontera entre México y Estados Unidos, asegurando que esto aliviaría esta problemática. Tener una emergencia nacional ayuda al proceso. Lo que realmente ayudaría sería si los demócratas pudieran ser honestos, porque no están siendo honestos, todo el mundo lo sabe, y ellos también lo saben. Ellos, me gustaría escuchar lo que hablan en privado, pero se está poniendo mucha presión sobre el liderazgo demócrata, mucha presión. Porque no pueden justificar no tener una barrera entre nuestro país y México. Trump y sus funcionarios aseguran que el Congreso tiene la responsabilidad de aprobar proyectos de ley para aumentar la seguridad en la frontera entre México y Estados Unidos y así lograr frenar un poco más esta problemática. Sin embargo, hasta el momento, los congresistas tienen hasta el 15 de febrero para lograr llegar a un acuerdo. El mandatario asegura que no está muy seguro de que los demócratas le vayan a aprobar el presupuesto que ha pedido para la construcción de esta barrera. Y miraremos el tema de la emergencia nacional porque no creo que nada ocurra, no creo que los demócratas quieran seguridad fronteriza y dicen que los muros son inmorales, pero ellos saben que sí funcionan. Esto está relacionado con nuestra frontera sur insegura. Las organizaciones transnacionales criminales toman ventaja de esta frontera insegura y el resultado es que cada vez vamos más niñas que son utilizadas no solo por los ilegales, sino también por los carteles que violan las fronteras de nuestro país y nuestras leyes y utilizan ese dinero para financiar otras empresas ilegales. Desde que asumió la presidencia, Trump ha firmado varios proyectos de ley que ayudan a aliviar la problemática de trata de personas. Pero hasta el momento todo señala que los demócratas no están dispuestos a apoyarlo o darle los más de $5.000 millones para lograr la construcción del muro en la frontera entre México y Estados Unidos. Es por eso que el día de hoy Trump insinuó que está dispuesto a declarar una emergencia nacional para no tener que pasar por el Congreso y lograr cumplir una de sus grandes promesas de campaña. Esta es toda la información que tenemos desde Washington. Emiliana Molina, regreso al Centro Internacional de Noticias. Gracias, Emiliana. Gracias por tu reporte. Allí, pues, en medio de la nevada. Agentes de la patrulla fronteriza de los Estados Unidos realizaron una serie de simulacros cerca de la zona limítrofe con México. Los ejercicios se llevaron a cabo mientras miles de migrantes centroamericanos se han concentrado en el lugar para buscar asilo en la Unión Americana. Agentes con equipos antidisturbios usaron gases lacrimógenos e instalaron alambres de púas.
Lo que estamos esperando, lo que se está entrenando es para cuando gente viene en masas, viene mucha gente a tratar de internarse a los Estados Unidos ilegalmente y más cuando vienen, ¿verdad?, con actos de violencia. Cuando lo quieren hacer a fuerzas, cuando lo quieren hacer con violencia, tenemos que estar preparados para poder prevenir este tipo de eventos. Continuamos con más en la tarde de hoy. Son las 5:06, hora costa este de los Estados Unidos. Son las 6:06, hora Caracas, Venezuela. México y Uruguay llegaron a la Secretaría General de la Organización de Naciones Unidas y presentaron su propuesta de diálogo para Venezuela. Los delegados de estos dos países tuvieron un encuentro privado con el jefe de Naciones Unidas, a quien le expusieron el por qué consideran que es necesario crear espacios de negociación con el madurismo. Alejandro Rincón, nuestro periodista en Nueva York, tiene información. Alejandro. Hola, es un gusto saludarlos desde la ciudad de Nueva York. En la tarde de hoy, en el piso 38 de la torre que tienen ustedes detrás de mí, la sede general de Naciones Unidas, fueron recibidos los embajadores de México, Juan José Gómez Camacho, y de Uruguay, Elvio Rosselli. Allí fueron encontrados por el secretario general de la ONU, Antonio Guterres. En su despacho privado discutieron esta apuesta o iniciativa para buscar nuevos espacios de diálogo que resuelvan la crisis en Venezuela. México y Uruguay son actualmente los únicos países del continente americano que hacen eco al persistente llamado de Naciones Unidas para que sea el diálogo el camino predilecto de resolver las tensiones y la crisis en territorio venezolano. La Organización de Naciones Unidas por el momento no ha entregado mayores precisiones sobre las conclusiones derivadas de este encuentro privado. Sin embargo, en unos comentarios muy breves a la prensa, cuando el embajador de México se dirigía hacia la reunión con el secretario Guterres, él apuntó que el interés del delegado de Ciudad de México era precisamente el explicar qué hay detrás de esta decisión de los gobiernos de México y de Uruguay de considerarse neutrales, aun cuando el resto, o más bien la mayoría del continente americano, persisten en respaldar a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela y su plan para lograr restablecer el orden constitucional en territorio venezolano. Por ahora, los comentarios que ustedes verán a continuación provienen de parte del portavoz del secretario general y hacen las siguientes referencias a este encuentro de la tarde de hoy. Obviamente somos conscientes de los reportes de prensa y las invitaciones. La expectativa es obtener información sobre las iniciativas por parte de México y Uruguay. Obviamente diferentes actores en la comunidad internacional tienen un rol clave para ayudar a construir el diálogo. La posición del secretario general ha sido consistente desde el principio de la crisis para un diálogo político inclusivo. La reunión de la tarde de hoy aquí en la ciudad de Nueva York es el antecedente clave de preparación y de cara a la conferencia internacional que han convocado los gobiernos de México y Uruguay el próximo 7 de febrero en Montevideo, con el objetivo de tratar de establecer nuevos espacios de diálogo que resuelvan la crisis en Venezuela. Cabe destacar, sin embargo, que esta estrategia no es respaldada por el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, quien más temprano este viernes compartía a través de su Twitter una carta dirigida directamente a los presidentes de México y de Uruguay, insistiendo en que ya está establecida una hoja de ruta para restablecer el orden constitucional en Venezuela y que no contempla directamente nuevas fases de diálogo con el madurismo. Es todo lo que tenemos para ustedes por ahora. Continúen con más en la tarde. Gracias, Alejandro. Gracias por la información. Decía o mencionaba Alejandro esa carta que publicaba en sus redes el presidente interino, Juan Guaidó, pero precisamente ayer conversábamos con él en este programa y nos explicaba las razones por las que no hay viabilidad para un nuevo intento de diálogo con el régimen. Esto decía Juan Guaidó. Cuando Maduro habla de diálogo, habla de ganar tiempo, no habla de solucionar los problemas de la gente. Cuando el usurpador habla de negociación, habla de burlarse del pueblo de Venezuela. Han tergiversado la palabra. El espacio natural de diálogo de cualquier país es el Parlamento y ellos lo abandonaron. Afortunadamente ya hay muchos que están regresando a ese espacio, como el diputado Toco Contreras, como la diputada Kelly Perfecto, por ejemplo, que venían o vienen del chavismo y hoy están
como tienen que estar todos del lado de la Constitución. Una negociación, una mediación, un grupo de contacto. El objetivo no es un diálogo. Si quieren colaborar, deben llamar las cosas por su nombre. Superar la usurpación y poder lograr una elección libre. Eso decía Juan Guaidó el día de ayer. En nuestros estudios en Washington nos acompaña Héctor Chamis, profesor de la Universidad de Georgetown, columnista del diario El País. Héctor, buena tarde. Gracias por estar con nosotros, como siempre. Hola, Idania. Gracias a ustedes. ¿Por qué México y Uruguay se distancian de la mayoría de los países de la región e insisten en buscar un diálogo con el madurismo? Un diálogo que ha sido infructuoso, como lo decía Guaidó hace unos segundos en pantalla. Y más aún, diría yo, preguntaría yo, ¿por qué si quieren ayudar a la democratización de Venezuela y a la pacificación y a la solución institucional de Venezuela, no difieren, no se someten a la preferencia del presidente encargado Juan Guaidó? ¿Por qué no se ponen a disposición de él, que es la autoridad legítima? Las palabras del presidente encargado son clarísimas. No es honesto, no es sincero ese supuesto diálogo. Nos recuerda a instancias pasadas donde los diálogos significaban únicamente que Maduro ganara tiempo, aplacara la presión de la calle o la presión internacional, y cuando terminaba el diálogo él quedaba otra vez en el poder. No hubo referéndum revocatorio, no hubo marcha Miraflores, todo eso por el diálogo. Y aquí estamos, y ahora hay un presidente encargado que tiene enorme claridad y liderazgo frente a esta situación. Y les dice, no, agradecemos su preocupación, pero ayúdenos a nosotros y sométanse a las prioridades que fijamos nosotros. Me parece absolutamente razonable. Es absolutamente razonable, ocupando el cargo que está ocupando en este momento Juan Guaidó. El no someterse o el no acompañarle tanto a él como a otros países implica que ambos desconocen a Guaidó e insisten en apoyar a Nicolás Maduro, tanto México como Uruguay. Sin ninguna duda, proponen un diálogo habiendo tomado parte por el usurpador, habiendo tomado parte por aquel que está en el poder primero mediante una elección fraudulenta que fue rechazada por todo el continente y por toda la comunidad internacional por ser fraudulenta, la del 20 de mayo, y en segundo lugar por permanecer en el poder en lo que constituye un golpe de Estado después del 10 de enero. Y las razones, bueno, han sido investigadas, han sido elaboradas por diversos medios. En el caso de Uruguay, porque ha habido muchas noticias acerca de vínculos comerciales entre el hijo del presidente Vázquez y el gobierno de Maduro y el gobierno chavista anteriormente. Y en el caso de Bolivia, pues porque Bolivia responde a una idea política parecida, que es la perpetuación en el poder, y eso forma parte de un esquema regional de perpetuar en el poder a gobiernos afines y amigos de La Habana que han desmantelado de manera violenta, como en Venezuela y en Nicaragua, o de manera gradual y pacífica, como en Bolivia, han desmantelado la institucionalidad democrática de sus países. Bueno, el secretario de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, decía que la disyuntiva es una sola: o estás con la democracia o estás con la dictadura, y allí pues tiene que tomar parte la comunidad internacional. Creo que una buena parte de ella se ha sumado a la democracia, pero hay quien prefiere evidentemente pues quedarse con la dictadura. Esa es claramente la elección de Uruguay y Bolivia, de los gobiernos de Uruguay y Bolivia, porque por el otro lado las sociedades en Uruguay y en Bolivia no están de acuerdo con eso es clarísimo. Y por el otro lado, no tener suficiente firmeza y cohesión acompañando a todos los países de América Latina
que han reconocido a Guaidó y han exigido y están exigiendo a Maduro abandonar el poder y transferirlo, como dijo el Grupo de Lima, transferirle el poder a la Asamblea Nacional, bueno, no estar con firmeza en esa posición significa darle oxígeno a Maduro. Ahora la Unión Europea ayer, en palabras de Federica Mogherini, habla de un grupo de contacto que explorará elecciones en 90 días. Es un absurdo. Maduro está de salida y la Unión Europea, o al menos Federica Mogherini, porque no así el Parlamento Europeo, que reconoció a Guaidó, pero Federica Mogherini le propone 90 días a Maduro para que convoque elecciones. Ya sabemos cómo terminan las elecciones de Maduro y le alarga el horizonte temporal. Primero el gobierno de España y los europeos le hablaron de 8 días, ahora le dan 90. Es un absoluto absurdo. Maduro no puede continuar en el poder un día más. Y en las Américas, las democracias de las Américas han sido muy claras y muy firmes en eso. Europa debería también acompañar a la posición de los países de la región. Es lo que corresponde. Aquí hay varias aristas, Héctor, en este planteamiento que hace la Unión Europea. En primer término, si le dieron 8 y no hizo absolutamente nada, ¿por qué los va a hacer en 90? Es decir, ¿qué va a cambiar? Y ya vamos a entrar en garantías, en estructuras, pero si en 8 no hizo nada, ¿por qué va a reaccionar en 90? Correcto. Absolutamente, es más de lo mismo. De pronto, algunos parecen no entender que esta no es una historia de hoy, es una historia de los últimos 5 años, en donde cada instancia de diálogo era insincera, era ganar tiempo. Parecen desconocer las elecciones fraudulentas, no solamente la presidencial del 20 de mayo, las regionales, las municipales, la elección de la Asamblea Constituyente ilegal e ilegítima, una serie de fraudes que además fueron denunciados hasta por la propia compañía que se encargaba de los cómputos de los votos, Smartmatic, ¿recuerdas eso? Entonces, la Unión Europea tiene que ponerse de acuerdo. Por el otro lado, algunos países, Alemania, Bélgica, Dinamarca, entre otros, Gran Bretaña, por su cuenta ya habían reconocido a Guaidó. Sí. Entonces esto es absolutamente contradictorio, es un despropósito diplomático y político. El Parlamento Europeo reconoció a Guaidó. Los europeos tienen que ponerse de acuerdo y tienen que además tener una deferencia con la comunidad interamericana, que es la comunidad inmediata y a donde pertenece Venezuela. Eso es de estilo en la diplomacia y en las relaciones internacionales. Si hay un conflicto en Europa, imaginemos de pronto que la OEA intervenga en un conflicto en Europa pasando por encima de decisiones y reglamentos de la Unión Europea. Es inconcebible. Bueno, pues eso es lo que está haciendo la Unión Europea en la figura de Federica Mogherini y en contradicción con el Parlamento Europeo y con varias cancillerías del sistema europeo. Entonces tienen que ponerse de acuerdo y cohesionarse detrás de lo que ya ha determinado la comunidad interamericana con varias resoluciones en la OEA, desconociendo a Maduro, desconociendo la legitimidad de la elección, reconociendo la legitimidad de Juan Guaidó como presidente encargado y trabajar en un programa electoral y ayudar a establecer ese programa, pero bajo la supervisión y dirección de la Asamblea Nacional únicamente. Ahora, el usurpador Maduro no puede estar convocando a elecciones. Bueno, pero es que además no solamente hablaríamos de... Es decir, en Venezuela hay poderes usurpados, no hay un solo poder en singular. Es decir, se usurpa el Ejecutivo, pero se usurpa también el poder electoral. Entonces, ¿cómo se piden elecciones transparentes o elecciones con garantías cuando hay un poder que hemos visto en ejercicio de sus funciones? Y como bien decía Héctor, ya sabemos en dónde terminan las elecciones en Venezuela. Absolutamente, es un sinsentido. La transformación institucional necesaria para que esas elecciones sean libres, democráticas, justas, transparentes
es decir, creíbles, no se puede hacer en semanas. Requiere transformar el Consejo Nacional Electoral, no solamente los rectores del Consejo Nacional Electoral, sino cómo funciona el Consejo Nacional Electoral en provincias, donde los funcionarios del Consejo Nacional Electoral son todos nomenclatura del partido oficialista. Cómo transformar los distritos electorales que están configurados para beneficio del partido oficialista. Cómo modificar el padrón electoral, que también ha sido una operación de inteligencia cubana en Venezuela. Lo saben todos. Los europeos no pueden acusar de ser ingenuos. Los europeos tienen, antes de hablar, tienen que preguntarle al sistema interamericano qué es lo que piensa y someterse al hecho que el sistema interamericano tiene privilegio en la determinación de esta crisis y en la definición de esta crisis. Y además escuchar a la autoridad legítima venezolana, que es el presidente encargado Guaidó. Ahora, dentro de esto, ¿qué papel va a jugar el Grupo de Lima? Es decir, ¿qué esperamos de este encuentro de la próxima semana en Canadá? Bueno, yo espero que el Grupo de Lima continúe en la misma tónica de su pronunciamiento del día 4 de enero, ¿verdad? Donde no solo reconoce a la autoridad de la Asamblea Nacional, sino que además le indica en esa resolución a Nicolás Maduro transferir el poder a la Asamblea Nacional. Estamos muy de acuerdo que continúen en esa posición, que se siga cohesionando el sistema interamericano. Es una buena arena, es una buena opción, es un grupo informal, hay que decirlo, pero que ahora ha tomado más fuerza y contribuye esfuerzos en la misma dirección de las resoluciones de la OEA, de la posición de los países, de Brasil, de Colombia, de Argentina, de Perú, de Chile, de Costa Rica, todos países que la mayoría de los países de la región, las democracias de la región, que le han dicho a Maduro que tiene que dejar el poder. Y entonces esperemos que esa presión ayude y produzca el quiebre definitivo de la dictadura, de la usurpación. Que por supuesto además debo resaltar otra vez, la historia esta de los 90 días de Federica Mogherini no ayuda a darle mayor cohesión a la presión diplomática para que Maduro abandone el poder. ¿Por qué esta asintonía, Héctor? Es decir, ¿por qué el sistema interamericano, por un lado, y Federica Mogherini, para no meter a la Unión Europea completa, van por lados diferentes? Es decir, bien que tú lo decías, si hay gobiernos que han reconocido a Guaidó, otros se prestan a hacerlos. España se supone que lo hace el lunes, por lo menos eso se ha anunciado. ¿Qué pasa allí? No lo sé, no lo sé. Eso, por supuesto, les corresponde a ellos aclararlo, pero no han dado una aclaración. Ni siquiera han aclarado esa flagrante contradicción entre cancillerías de países europeos que han reconocido a Guaidó y la posición esta última de esta reunión en Montevideo, supuestamente, a la que convoca Federica Mogherini, sí, donde habrá un grupo de contacto, se llama, con el gobierno, y por gobierno quiere decir Maduro, y donde conversarán sobre la posibilidad de elecciones en 90 días. Eso es, para Maduro, que vive del día a día, decirle 90 días es un horizonte temporal al infinito, porque Maduro está de salida ya. Entonces es inexplicable y no tengo la explicación. Eso le corresponde a ellos. Hay una declaración de hace unos minutos del presidente Iván Duque, donde saludó la creciente presión internacional en contra de Maduro. El jefe del Estado colombiano afirmó durante este encuentro con mandatarios locales que el régimen madurista tiene las horas contadas, pero yo quiero compartirlo con nuestra teleaudiencia y lo comentamos, Héctor. Escuchemos. Lo hemos hecho en defensa de la legalidad
en defensa de la democracia, y hoy es digno de aplaudir lo que está viendo el mundo, y es que la dictadura de Venezuela le quedan muy pocas horas, porque hay un nuevo régimen institucional que se está creando gracias al trabajo que ha jugado Colombia y otros países. Cuando uno escucha esto, que le quedan horas, que sostiene el presidente Duque, cuando uno escucha a Mike Pence, por ejemplo, el vicepresidente de los Estados Unidos, en ese encuentro con la comunidad venezolana hoy en Florida, con ese apoyo y en la misma línea, bueno, Héctor, uno entiende menos la posición de Mogherini en relación a lo que está ocurriendo en Venezuela y a los 90 días. Algunos tienen, respecto a Europa, teorías interesantes. Alguien me decía ayer que la posición de Europa es ficticia, que es teatro, para luego realizar la concesión a Estados Unidos de dejar a Estados Unidos liderar esta cuestión para tener elementos de negociación en otros temas que a Europa le son mucho más cercanos que Venezuela en su relación con Estados Unidos. Es una teoría. Alguien me comentaba... Tal vez sea cierta. De cualquier manera... Alguien me comentaba, Héctor, que en relación a Europa y Estados Unidos, que a Europa no le gusta que Estados Unidos le diga lo que tiene que hacer. Y hoy cuando escuchaba al vicepresidente Pence decir que invitamos a todos los países del mundo a reconocer a Juan Guaidó como presidente interino, pues pensaba en esto, ¿no? Bueno, pero es que no es únicamente Estados Unidos que le dice a Europa lo que tiene que hacer. La comunidad interamericana completa le dice lo que tiene que hacer. Si uno lee lo que acaba de decir el presidente Duque, le está diciendo a Europa también, oigan, aquí estamos nosotros, ustedes tienen que venir con nosotros. Y se lo ha dicho Chile y se lo ha dicho Argentina. Entonces no es Estados Unidos, es Canadá, que ha reconocido temprano a Guaidó, que ha estado en la primera línea de la presión diplomática por la democratización de Venezuela. Y digo Canadá porque es un país que es un puente siempre entre Europa y Estados Unidos. Entonces, el otro tema que es importante aquí es que se va formando un sentimiento de lo inevitable, ¿no? Ya las palabras de los presidentes, las palabras de la comunidad internacional, sugieren que esto es inevitable. Y en parte es verdad, porque es la primera vez en que hay un gobierno en preparación, listo para ejercer, y un presidente legítimo, encargado, constitucional. Un dato que siempre resalto, Idania, es que esta constitución es la de Chávez. Sí. No es una constitución ni anterior ni de Guaidó. Es la constitución de Chávez. Este régimen usurpador es tan ilegítimo que viola la constitución que escribieron a medida del chavismo. Este es el estado del deterioro de este régimen y de este partido, el partido oficialista. Entonces sí, es inevitable. Y además, ya, dime. No, te decía, un último aspecto porque me parece importante y no quiero cerrar nuestra conversación sin cómo luce ese régimen que además pisotea la propia Constitución que se hizo con Chávez, pero un régimen, por lo menos es lo que yo veo, débil, es decir, un régimen que ha permitido que Guaidó ejerza de presidente interino, que le pide al FAES que vaya a la casa de Guaidó y llega la gente primero y le impide la entrada, más o menos. Y un régimen que anuncia una rueda de prensa, por ejemplo, ayer Nicolás Maduro, y que después de todo lo que pasó con el FAES y las declaraciones de Juan Guaidó, tampoco la da. Es decir, es un régimen que se debilita a lo que... Si tomamos en cuenta lo que nos traía acostumbrados. Absolutamente de acuerdo. Es un régimen, un castillo de naipes, que uno lo ve y dice esto se derrumba en cualquier momento. Pero tengamos presente
un punto importante acerca de este régimen, Sí. porque esta es la discusión que vamos a tener hoy, mañana y en la próxima semana, que es el tema sanciones, que hay también entre los europeos y en las Naciones Unidas algunas opiniones en contra de las sanciones. Este es un régimen que, a diferencia de cualquier otro gobierno, viola un principio fundamental, que es el siguiente: ningún gobierno, sea de derecha, de izquierda, civil o militar, busca el sufrimiento de su pueblo. Este régimen ha buscado deliberadamente el sufrimiento de su pueblo. Y esta es la penuria, el hambre, la enfermedad que ha causado deliberadamente, porque ha sido política de Estado esta situación humanitaria trágica que está viviendo Venezuela. Entonces, digo porque esto va a ser el tema de las próximas horas y de los próximos días. Las sanciones ya las ha instrumentado este régimen y desde hace mucho tiempo. Entonces, la comunidad internacional, cuando uno lo desconoce y reconoce a Juan Guaidó, también está reaccionando ante eso. Lo que hay que instrumentar urgentemente también es la ayuda humanitaria para socorrer a ese pueblo sufriente. Héctor Chamiz, gracias como siempre por estos minutos con NTN 24. Siempre es un gusto hablar contigo. Gracias a ti, Idania. Hasta siempre. Igual. Muy buena tarde. Quiero quedarme con esta frase de Héctor Chamiz. Este es un régimen que ha buscado deliberadamente el sufrimiento de su pueblo porque ha sido política de Estado. Seguimos con más de la tarde. Recordemos que el martes pasado un grupo de periodistas de la agencia EFE fue detenido de forma arbitraria en Venezuela. Tras más de 10 horas fueron dejados en libertad. Maurín Barriga, Gonzalo Domínguez y Leonardo Muñoz relataron los duros momentos que vivieron tras permanecer una noche en la sede de la policía política del régimen. Tuvieron la oportunidad de conversar con periodistas en Venezuela. A esta hora nos acompaña Maurín Barriga. Ella es una de estas periodistas que fue lamentablemente detenida de forma arbitraria, pero que queremos saludar y conversar con ella y compartir con ustedes su testimonio. Maurín, buenas tardes. Gracias por estar aquí. Buenas tardes, Idania. Cuéntanos, ¿cuál fue tu experiencia dentro del SEBIN? Bueno, no fue ninguna agradable experiencia estar ahí, lógicamente. El primer momento realmente en el que uno se siente agredido, vulnerado, fue cuando llegamos al hotel, al lugar donde supuestamente tú vas a descansar, y te encuentras con 5 oficiales del SEBIN armados esperándote y diciendo: llevamos aquí más de 3 horas esperándolos. Entonces, yo intenté hacer llamadas, mi compañero envió un mensaje afortunadamente a la delegada de la mesa aquí de la oficina aquí en Caracas, y luego ya ellos se ponen un poco ahí agresivos porque nos ven con los celulares y nos dicen: los celulares sobre la mesa, por favor. Nos damos cuenta allí que ya habían ingresado a nuestras habitaciones porque tenían los pasaportes de mis compañeros, el mío no, porque estaba acá en la oficina. Y nos decían: tranquilos, esto es solo un procedimiento de rigor, queremos hacerles unas preguntas. Tenemos a su compañero que estaba haciendo tomas indebidas de foto, entonces queremos solo hablar con ustedes. Y ahí ya empezó toda la película. Bueno, y ahora que mencionas ese término película, ¿cuáles fueron los detalles? Es decir, vamos a poner en contexto a nuestra teleaudiencia que el Helicoide es el sitio de reclusión de presos políticos. Lo hemos mostrado muchas veces porque además han habido vigilias por esos presos políticos que están en el interior, como Juan Guaidó, Loren Saleh en su momento. Se han denunciado torturas igualmente dentro del Helicoide. Sí, cuando nos llevan y nos meten ya al Helicoide, el carro de los abogados venía atrás y no los dejaron ingresar. De hecho, ellos le bloquean la entrada apenas nosotros ingresamos. Y ya allá adentro nos llevan primero a una oficina como de funcionarios, donde vemos que está Leonardo, el fotógrafo, y el motorizado esposados. O sea, para mí eso fue como... Le dije: ¿estás esposado? Pero
minutos siguientes nos esposan a nosotros también y ahí ya nos separan. A Gonzalo y a mí nos llevan como a una oficina que ellos llaman técnica, a hacernos horas y horas de preguntas ahí. Maurín, ¿cuáles fueron estas preguntas? ¿En qué consistieron? ¿Qué querían saber? Nos preguntaban a qué habíamos venido aquí a Caracas, que por qué estábamos aquí como periodistas ilegales, que si teníamos alguna afiliación política, que qué era lo que estábamos informando, que por qué estábamos aquí, no en otro país, por ejemplo, donde suceden también cosas, que era eso lo que nosotros veníamos a informar, y nos pidieron explicación de cada uno de los lugares a los que habíamos ido. Realmente cuando me tocó el turno a mí de ser entrevistada, como ellos dicen, por ellos, en ese momento la verdad me sentí bastante vulnerada, por decirlo, intimidada, porque mi entrevista la hicieron entre 5, ¿sabes? 5 enfrente, donde me decían no te muevas, responde corto o tienes que decir que sí viniste a decir periodismo ilegal. Y le decía, pero yo sí me mantuve, eso sí, me mantuve de principio a fin diciendo que yo no vine aquí a hacer periodismo ilegal porque ya yo había ingresado aquí como periodista. Y entonces, sin embargo, durante todo el tiempo que estuvimos ahí, fueron personas en medio de todo que tuvieron un trato amable con nosotros. De hecho, algunas veces hacían hasta bromas y nos decían que tranquilos, que no iba a pasar nada, pero que todo esto era un procedimiento que ellos tenían que cumplir de rigor, entre todas las preguntas, huellas dactilares y todo, que nos tomaron fotos. Eso ya parecía estudio fotográfico, y entonces a veces yo no sabía por dónde voltear y él decía, y es que nunca te habían hecho esto. Y le dije, no, la verdad es que esto no es normal para mí, como entenderás, yo nunca había pasado por esto. Bueno, Maurín, no es normal para ti ni para nadie. Es decir, recibiste un trato amable porque no te agredieron, pero te privaron de la libertad toda la noche y además esposados. Sí, pasamos toda la noche esposados y la noche mía fue en una silla, era un sofá de 2 personas muy chiquito, sin ninguna forma de apoyar brazos, en la que estaba mi compañero Leonardo y yo sentados. Yo la verdad no pude pegar el ojo en toda la noche ni descansar, a pesar de que llevaba horas sin dormir, y ahí estuvimos al final de un pasillo sin ventanas en el que no sabes si transcurren las horas, si es de día, si es de noche. Yo sentía que el tiempo ahí se me pasó eterno, y eso que pasé 12 horas, o sea, no me quiero imaginar la historia que viven ahí, periodistas que sé que están ahí y llevan meses. Y toda esta circunstancia terrible que vivieron fue porque un colega tomó una fotografía a una pared de una institución pública. Eso era lo que ellos nos decían en ese momento, que nuestro compañero había tomado un graffiti de una institución pública y eso estaba aquí prohibido. Ellos decían, como entenderán, en cualquier país eso está prohibido, pues aquí también. Nosotros decíamos, sí, pues nosotros no sabíamos ya ni qué decir, porque ahí todo lo que tú decías podía ser usado en tu contra, ¿sabes? Entonces nosotros queremos saber, ustedes que vienen a hacer aquí, qué es lo que han hecho, dónde han estado, y que le contáramos incluso nosotros cómo veíamos la situación, ¿no? Maurín, ¿cuántos años llevas ejerciendo el periodismo? ¿Te había tocado ir a Venezuela antes? Yo llevo ejerciendo el periodismo ya desde hace 12 años más o menos, y es la primera vez que venía a Caracas a cubrir, de hecho, una crisis como esta. ¿Qué te llevas después de haber vivido esta experiencia que no sé ni siquiera cómo calificarla? Bueno, yo me llevo, a pesar de todo, una gran experiencia, porque compartir con colegas acá que también de cierta forma te protegen, se solidarizan contigo, conocer de cerca al venezolano, ver lo aguerrido que es, lo recursivo que se vuelve acá la gente, ¿cierto?, para sobrevivir, es interesantísimo. No me llevo claramente una grata experiencia de esa noche que pasé allí en el SEBIN, en el que
Injustamente nos retuvieron, ¿sabes? Pero mi experiencia laboralmente acá fue agradable en medio de todo. Y compartir con compañeros y conocer la crisis de cerca es realmente triste y te acerca más a esa realidad que tú describes desde fuera, porque yo como periodista de otro país en el que he estado tanto tiempo hablando de esta problemática, lo he contado siempre desde fuera, pero ya palparla te llena a ti de un montón de recursos, ¿no?, vividos. Claro. Para luego volver a seguir contando, porque no nos podemos callar, o sea, esto hay que seguir hablándolo, seguir denunciándolo, y aunque ellos sí se portaron amables, no tenían que habernos hecho lo que nos hicieron, y eso sí es real. Maurín, tu familia probablemente esté viendo la entrevista. ¿Qué decirles después de estar en libertad? Sí, bueno, decirle a mi familia que primero que gracias por el apoyo, porque de todas maneras cuando les dije que me venía para acá, sí, como que mi esposo sí me apoyó desde un principio, oh, dale, no sé qué, claro, no sabía que venía tanto tiempo, y a veces no crees que te va a pasar eso, ¿no? Uno cree que no le va a pasar a uno, pero bueno, hoy me pasó a mí, a mis compañeros, y gracias porque mi familia estuvo ahí detrás también insistiendo en redes, con amigos, aquí donde tú te das cuenta que wow, aparece gente de todas partes dándote apoyo y preocupados, ¿no?, por ti. Claro. Entonces nada, a mi familia muchas gracias, y a todos esos amigos que estuvieron también ahí insistiendo, preocupados en las redes sociales, de verdad, gracias por todo el cariño, se agradece desde acá. Cuando tú has vivido eso, de ese cariño, se agradece un montón, y tener gente que se preocupa por ti es de verdad la sensación más hermosa y que te llena, ¿no?, el alma cuando uno pasa por esto. Y nosotros te agradecemos a ti, Maurín Barriga, periodista de la agencia de noticias EFE, te agradecemos por haber estado estos minutos con NTN 24, por hacernos parte de esa experiencia contada. Gracias de verdad. Muchas gracias a ustedes. High Festival, imagina el mundo. Segundo día del High Festival en Cartagena, Colombia. La música y la literatura se han dado cita en esta ciudad amurallada y en otras ciudades del país donde autores y artistas comparten sus experiencias. Nuestros enviados especiales al High Festival, Andrés Gil, Santiago Giraldo, tienen la noticia. Andrés, Santiago, buena tarde. Hola Idania, hola queridos televidentes del programa La Tarde, es un gusto saludarlos desde la fantástica Cartagena de Indias en Colombia, junto a mi colega Andrés Gil, donde nos encontramos en esta inmensa cobertura, Andrés. Inmensa, Santi, buenas tardes a usted, a Idania, a los televidentes de NTN 24, porque a dúo, Noticias RCN y NTN 24 estamos llevando a través de estas pantallas todas las incidencias de iFestival 2019, Imagina el Mundo. Música, Santi, música. ¿Qué cantó Wilfrido? Pues cantó todas, las clásicas, las de siempre, las que bailamos en los 80 y los 90. Pero es que además Wilfrido Vargas no solo trajo música a este iFestival, también trajo un libro, Me vuelves loco Wilfrido, un libro, Andrés, que me sorprende porque inclusive confiesa allí que sufrió de depresión y de momentos de profunda tristeza, como todos los seres humanos. Lo que pasa es que el hombre divertido, uno no esperaría recibir ese tipo de noticias, y además el rey del merengue, como usted lo dijo, deleitó anoche en ese concierto inaugural en la explanada del Centro de Convenciones de Cartagena de Indias con estas grandes melodías y estos ritmos para la apertura. Aquí tenemos el resumen de esta presentación de Wilfrido. No pasaron 30 segundos antes de que la música de Wilfrido Vargas produjera el efecto chispa, a la que no escapa el ánimo de nadie. La explanada del Centro de Convenciones se convirtió rápidamente en una fiesta. Cada uno de los éxitos del hombre divertido puso a bailar a la multitud invitada por el iFestival 2019. Somos un grupo de dominicanas que vinimos al iFestival y estamos emocionadas viendo a Wilfrido. Muy bien, genial, muy buena la música, muy lindo el espectáculo, muy divertido, muy alegre. En algún momento el dominicano le puso música, literalmente al nombre de este festival, que en su voz invita a un gozo sensual. Todo el mundo está gozando, no hay festival.
Esta fue la novedad entre un repertorio de amplio reconocimiento con el que don Wilfrido siempre da en el blanco. Versión cuarteto sería, más que nada, y algunas canciones que canta Wilfrido las cantan nuestros cantantes de allá. Wilfrido es a la fija. Esta fue, señoras y señores, la noche del rey del merengue en el iFestival de Cartagena de Indias. Al calor de la literatura, las artes, la cultura, la reflexión sobre los temas que nos abordan en la cotidianidad, desde aquí junto a Andrés Gil nos despedimos, Idania, compañeros y televidentes, desde la fantástica Cartagena de Indias. Santi, pero antes invitemos a nuestros televidentes a que, bien sea a través de nuestras plataformas y de las plataformas de iFestival, acudan a un evento que me parece espectacular que hay ahorita en un rato, 7 de la noche, gala de poesía. Wow, sí. Por favor, la poesía que no puede hacer falta en nuestras vidas, como esta bellísima postal que usted está viendo, que se convierte en poesía de aquí de la ciudad amurallada en Cartagena de Indias. Andrés, gracias, y Dania, a todos ustedes, un abrazo fuerte desde la Heroica. Feliz tarde para todos. Gracias a Santiago Giraldo y Andrés Gil por estos comentarios en relación al High Festival, este evento anual que convoca a intelectuales, a compartir, a debatir y a quien tiene la oportunidad de estar allí a pasar unos días increíbles. Gracias de verdad por lo que nos han dicho y gracias a ustedes por acompañarnos siempre, gracias por estar allí, gracias por seguirnos cada tarde, por sus comentarios a través de las redes sociales. Les recuerdo una vez más, ahí está nuestra cuenta en Instagram, mi cuenta en Instagram. También la tienen en pantalla, nuestras cuentas de Twitter, se las recuerdo siempre, y nuestro canal en YouTube, donde pueden ver nuestras entrevistas, la señal en vivo del canal y todos nuestros programas. www.youtube.com/NTN24. Tengan todos el mejor fin de semana posible. Mañana tenemos cobertura, por supuesto, de la marcha que ha sido convocada en Venezuela. Todos nuestros periodistas estarán en la calle para llevar a usted la información en el momento en que se esté produciendo. Como siempre, NTN 24 está donde está la noticia. Les espero el lunes a la misma hora para compartir, debatir, analizar la agenda informativa del día.